Luego del domingo de la transfiguración, donde los discípulos vieron la gloria de Dios, pues tenemos hoy esta lectura del Evangelio según San Mateo, del capítulo 14, donde se diría que es el Evangelio para nosotros confirmar nuestra fe en aquel a quien nuestros padrinos y nuestros padres, cuando éramos niños o quizás adultos, nos transmitieron su fe a través del bautismo. Un sacramento que lamentablemente en la iglesia lo estamos haciendo, pero como tradición, no lo estamos haciendo creyendo realmente en esa fe que Jesucristo instituyó hace ya más de 2000 años. Escuchamos el relato de que todo esto comienza después de la multiplicación de los panes. Y luego de la multiplicación de los panes, que sabemos por el Evangelio que fueron aproximadamente 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea que estamos hablando de más de 10.000 personas, quizás 15, 20.000, todo depende del estudio que haya hecho cierto teólogo o cierto historiador. Pero definitivamente más de 10.000 personas pudieron comer gracias a la multiplicación de los panes por el milagro que Jesús hizo en aquel día. Y luego Jesús envía a sus discípulos a una barca. ¿La barca de quién? De Pedro. El simbolismo de esta barca con Pedro es el simbolismo de nosotros hoy en día en la iglesia. La barca es la iglesia, los discípulos somos nosotros, y Pedro es nuestro pastor hoy en día, que sería el Papa Francisco. Aquí en esta parroquia sería el Padre Hilario. En la comunidad hispana, a nivel parroquial, sería el Padre Yeri. Ese es el simbolismo que hay, donde Jesús envía a los discípulos con Pedro a la barca de Pedro, y él se va ¿a dónde? Al monte a orar. Otro simbolismo es la resurrección de Cristo. Cristo resucita, asciende a los cielos y deja a los apóstoles junto con Pedro a dirigir la iglesia. Ese es el simbolismo que hay aquí en este evangelio con la actualidad presente. La iglesia, Cristo y los discípulos y Pedro. Ahora bien, nosotros estamos en un navegar diario, constante, ya sea en la iglesia, en nuestras vidas familiares, en nuestras vidas laborales, en nuestra comunidad con nuestros vecinos. Y siempre han habido tiempos buenos y tiempos no tan buenos. Esos tiempos no tan buenos son las tormentas que pasamos a veces. Esas tormentas pueden ser una dificultad con algún compañero de trabajo, con nuestros supervisores, nuestros jefes. Puede ser en nuestra comunidad con algún vecino, alguna vecina, porque siempre todos tenemos un vecino o una vecina, ¿verdad?, que es como que media metiche. Todos hemos pasado por eso. En Puerto Rico decimos presentado. Cuando un puertorriqueño le diga a usted presentado, es metiche. Y es una palabra bien fea en Puerto Rico. Cuando a alguien le dicen presentado en Puerto Rico es un insulto para nosotros, porque nos están diciendo metiche, pero bien feo. Pues siempre todos nosotros tenemos un vecino, una vecina que es metiche. Y esas son las pequeñas tormentas que nos suceden a nosotros. En nuestro matrimonio, una dificultad económica, una dificultad de salud, un esposo, una esposa que se enferma, un hijo, un hermano, un papá, un abuelo. Todos hemos pasado por estas tormentas en nuestras vidas. ¿Recuerdan hace varias semanas atrás cuando Cristo decía, mi yugo es suave y mi carga es pasajera, o al revés? Pero recuerdan, el que toma su cruz y me sigue, todo será más liviano, ¿verdad? El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. ¿Cuál era la cruz que yo explicaba en aquella ocasión? Unámonos a Cristo para que nuestra cruz sea llevadera. Unámonos a Cristo para que nuestra carga sea ligera, nuestros problemas sean ligeros. Hoy en día vemos en este evangelio que Cristo los manda a ellos en su barca y Él se va a orar. Cristo resucita, va al cielo, como ya dije al principio, y nosotros somos esa barca. Hoy en día la iglesia está pasando por muchas dificultades. Lo vemos en la prensa, en las noticias, en el media. Pero gracias a Dios que hay mucha gente, habemos mucha gente con fe, que a veces dudamos y a veces flaqueamos. Claro que a veces flaqueamos.
como flaqueó Pedro hoy en el Evangelio. Si eres tú, Señor, permíteme caminar sobre las aguas. Ven, soy yo. Ego eimi, en la palabra en griego. Ego eimi. Que eso fue lo mismo que le dijo Moisés a Dios en el monte Horeb, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo. Cuando Dios se le presenta en la zarza ardiendo, ¿qué dice? ¿Quién eres? Y ego eimi, ho on, es en griego. Yo soy el que soy. ¿Qué dice Jesús hoy? ¿Quién eres? Soy yo. O sea, no estamos hablando de Elías, de Zacarías, de Jeremías, de Isaac, que son, la iglesia los considera a los profetas mayores, no porque sean mejores, sino por los escritos que tienen. O sea, este que está hablando hoy, o sea, cuando el que le contesta a Pedro, yo soy, ¿quién eres? Yo soy, o soy yo. O sea, estamos hablando de que es una persona mucho más importante que los profetas mayores. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Es Dios hecho humano presente en la humanidad. Si nosotros tuviésemos esa fe, se nos haría más fácil cargar el yugo, cargar esa carga pesada que nos agobia, cargar esa enfermedad, esa situación familiar, ese problema laboral, ese problema matrimonial, ese problema con nuestros hijos, nuestros padres. Es cuestión de reconocer a Cristo en nuestras vidas. Hay una tormenta en el mar, está la barca a punto de virarse, de hundirse, y viene esta persona caminando sobre las aguas. Nosotros conocemos nadadores profesionales. Yo conozco, bueno, no lo conozco, pero por las Olimpiadas pasadas, hace varios años atrás, había un nadador de aquí del área de Baltimore, Michael Phelps, que extraordinariamente era un gran nadador. Pero esta persona que va hoy a la barca, que es Cristo, él no va nadando como Michael Phelps. Quizás si Cristo hubiese ido nadando, pues lo hubiesen reconocido más fácil, porque lo veían como un ser humano, no lo veían como el Hijo de Dios. Pero cuando él viene caminando sobre las aguas, nunca Michael Phelps ni nadie ha caminado sobre las aguas, excepto Cristo y Pedro. Son las únicas dos personas que han caminado sobre las aguas. Por eso es que cuando él le dice a Pedro, ven, y Pedro se camina, mientras Pedro está enfocado en Cristo, él da unos pasos, dice el Evangelio. Pero cuando enfocó su visión en la tormenta, en el viento, en el océano, en toda esta tormenta, turbulencia, ¿qué pasó con él? Ya dejó de caminar y comenzó a hundirse, y desesperado, ¡sálvame, Señor! Es lo que nos pasa a nosotros a veces cuando perdemos el enfoque. Y me ha pasado a mí también. A veces en la parroquia, a veces con los problemas familiares o problemas rutinarios de día. Hemos caído en algún momento de nuestras vidas, hemos perdido ese enfoque y nos hundimos. Y no es hasta que lo reconocemos a Él que volvemos otra vez a la vida normal y a la paz espiritual. Y esa paz, tranquilidad que a veces muchos de nosotros se nos va por no enfocarnos en nuestras vidas. Acabamos de pasar una jornada mundial de la juventud allá en Lisboa. Yo no tuve el privilegio de ir. Sé que hubo personas que fueron de aquí, pero fueron aproximadamente más de 1.500.000 personas, jóvenes, que fueron allá. Nosotros aquí, mejor dicho, nosotros en nuestra vida diaria, decimos que la juventud de hoy no sirve, que la juventud de hoy está perdida. Y eso mismo lo decían cuando yo era joven, hace 2 años atrás. Pero eso lo decían, a mí me daba mucho coraje cuando yo estaba en el grupo de jóvenes, que a veces escuchaba en la radio, en la televisión, que la juventud de hoy estaba perdida, y hoy es lo mismo. Pero nadie ha hablado de que fueron 1.500.000. Bueno, los ha hablado EWTN, Así Prensa, a Catholic.com, pero ni CNN, ni Univisión, ni todas esas boberías que nosotros a veces seguimos lo han mencionado. Solamente mencionan las cosas negativas. Hay unos jóvenes con una fe, y esa fe nosotros debemos aprovecharla. Cuando esos jóvenes vengan, o algunos ya han llegado, acompañarlos en esa fe, como la misma promesa que hicimos nosotros en el bautismo de nuestros hijos, que fue, se comprometen ustedes, papás y padrinos, a educarlos en la fe, en la iglesia. Y esos jóvenes que acaban de llegar ahora, nosotros no podemos ser el obstáculo, no podemos ser esa tormenta para esos jóvenes. Al contrario, debemos ser
la luz de Cristo para esos jóvenes. ¿Cómo podemos ser nosotros la luz de Cristo para esos jóvenes? Dando el ejemplo en nuestras vidas, haciendo lo que decimos que hacemos. O sea, no es una cosa yo decir algo y hacer otra cosa, a yo decir algo y hacer lo que estoy diciendo. Eso se llama integridad. Y ahora nosotros mismos hoy debemos comprometernos más, no solamente con nuestros jóvenes, sino con toda la iglesia, en ser personas íntegras. Que de la misma manera que somos nosotros aquí, seamos fuera del templo. Porque mientras no seamos íntegros, va a seguir ocurriendo lo que le pasó a Pedro. Se enfocó en algo que no era, se enfocó fuera de Cristo, se enfocó en la tormenta y ahí se hundió. De nosotros depende, en nuestras vidas de hoy en adelante, si flotamos y podemos caminar sobre el agua o si nos hundimos. Porque si nos enfocamos en las cosas externas, en las cosas de este mundo que no nos llevan a Cristo, nos vamos a hundir sobre las olas. Pero si nos enfocamos en Cristo, en aquel que nuestros padres nos pasaron nuestra fe a nosotros, nos enfocamos en Cristo y siempre hacer todo, ofrecer nuestro día a Cristo y antes de acostarnos a dormir, darle gracias a Dios por el día que hemos tenido, todo enfocado en Cristo, vamos a poder caminar sobre las aguas. Eso no significa que no vamos a caer, que no vamos a hundirnos de vez en cuando. La cuestión es que reconozcamos cuando estamos fallando, darnos cuenta de que esto no es lo que yo quería hacer, me estoy enfocando en lo del mundo y no en Cristo. Reconocer ese momento que estamos fallando para volver a la vida. ¿Y cómo volvemos a la vida? A través de la Eucaristía y la reconciliación. Recuerden, de nosotros depende si nos hundimos bajo las olas o si caminamos sobre las aguas. Que el Señor les bendiga.